Según el charlatán y economicista Javier Milei, candidato en estos momentos cuando grabo este vídeo a la presidencia de la República Argentina, si a él le dejan, con políticas simplemente economicistas y monetaristas, en 15 años habrá superado la Argentina totalmente económicamente a España y ya estará a niveles de Italia y de Francia. Si le dejan, en 20 años estarán a niveles de Alemania y a 35 años asegura que pondrá a la Argentina al nivel de los Estados Unidos. Y supongo que no indica que a 50 años lo pondrá a nivel de Suiza porque ya no le da la vida, pero vamos, con su receta economicista seguro que en 50 años consigue coger la puta economía argentina actual, que es un auténtico desastre, y dejarla como la Suiza del Río de la Plata. ¿Es esto posible? Pues según el mal llamado profesor Rayo, es totalmente posible y además da unos argumentos de por qué eso es posible. Vamos a analizar si estas promesas electorales son viables y si son posibles. Y lo primero que hay que decir es que el plan estrella del señor Javier Milei es la descerebrada idea de dolarizar la economía argentina. La moneda no es lo que hace progresar a los países. La moneda es una consecuencia de la economía de los países y no una causa. El franco suizo está considerado como la moneda más sólida y más fuerte del mundo, muy por encima de cualquier otra, incluido el dólar y el euro. ¿Y por qué? Pues porque la economía suiza la mantiene. Son los suizos los que crean el franco suizo y no es el franco suizo el que genera la economía suiza. La economía suiza la generan los suizos. Esto es lo primero que hay que entender. Y lo segundo es que el señor Milei pretende dolarizar comprando dólares. Evidentemente esto es una ganga para los Estados Unidos. Cada dólar que compra y se lleva a la Argentina, Estados Unidos, la Reserva Federal, puede imprimir un dólar o puede acuñar un dólar del mismo valor y ponerlo en el mercado sin inflación, y es un dólar que se ahorran los contribuyentes de los Estados Unidos. Por eso yo le he pedido al señor Milei que en vez de dolarizar mejor eurice, se lo he explicado en otro vídeo. Es mejor que eurice por el bien que me trae, porque ya que va a regalar 40.000 millones de dólares de los contribuyentes argentinos a unos extranjeros, mejor que regalárselo a los gringos, que me lo regale a mí. He echado la cuenta, creo que me tocan algo más de 100 eurillos, que bueno, pues no está mal. Para que se lo regalen a otros, pues mejor que me lo regalen a mí. Y evidentemente el dólar no va a dar ninguna fortaleza a la economía argentina. Si acaso será la economía de los Estados Unidos la que dé fortaleza al dólar. Son las economías las que dan fortaleza a sus monedas, no son las monedas las que dan fortaleza a sus economías. Eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo que hay que entender es qué es un país desarrollado. ¿Por qué Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza son países desarrollados? Esto hay que entenderlo porque si él quiere una economía como la de estos países, tendrá que tener las características de una economía desarrollada. Y hay que comprender que, contrariamente a lo que nos pontifica el mal llamado profesor Rayo, el capitalismo normal, el capitalismo habitual, es el capitalismo subdesarrollado, porque cuando uno le escucha llega a la conclusión de que el capitalismo normal es el capitalismo desarrollado y que luego hay ahí unos poquillos países, un poquito de población mundial que está en vías de desarrollo y que se va a desarrollar dentro de poco. Pero la realidad es testaruda como una mula y por mucho que quieran los economicistas no coincide con sus deseos. La realidad es que dentro del capitalismo hay dos capitalismos, uno raro, extraño, anormal, que es el capitalismo desarrollado, que se da en muy pocos países, y hay otro que es el normal, el habitual, que es el capitalismo subdesarrollado, que es el que se da en la inmensa mayoría de la población mundial. Ya no es que la inmensa mayoría de la población capitalista viva en economías subdesarrolladas,
es que más del 50, bastante más del 50% de la población mundial vive en sistemas económicos capitalistas subdesarrollados, en la pobreza y en la miseria. El capitalismo normal es un capitalismo de pobreza y de miseria. El capitalismo normal es el de países como la India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Brasil, Rusia, el Congo, Filipinas. Estos son capitalismos normales. O si miramos al sur del Río Grande, si miramos a la América española, pues el capitalismo normal es el de México, el de Colombia o, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el de Argentina. Entonces, lo primero que hay que entender es que el señor Milei lo que quiere es coger la economía argentina y convertirla en una economía capitalista extraña, rara, atípica, o sea, desarrollada. Los desarrollados son una minoría, son una excepción dentro del capitalismo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace falta para conseguir lo que el señor Milei se propone, que es que en 15 años estará a los niveles económicos de Francia e Italia, en 20 a los de Alemania, en 35 a los de Estados Unidos y en 50 supongo que a los niveles más altos posibles, a niveles de, por ejemplo, Suiza o Dinamarca o Suecia, etcétera, de los países más ricos del mundo. Bueno, ¿y qué es lo que diferencia una economía capitalista desarrollada de una economía capitalista subdesarrollada? Porque si queremos que Argentina tenga una economía capitalista desarrollada, habrá que ver por qué esos países que están desarrollados, esos países capitalistas desarrollados, tienen esas economías capitalistas desarrolladas. Observamos una cosa clara: cuando un país está desarrollado y es imposible prácticamente que pase al subdesarrollo. Mientras que cuando un país está subdesarrollado, por mucho que digan que están en vías de desarrollo, la inmensa mayoría de los países subdesarrollados no están en vías de desarrollo. A corto y a medio plazo no se van a desarrollar. Podríamos decir que de todos los que están vivos en este momento, se morirán en el subdesarrollo, que no hay otra posibilidad. Entonces, ¿qué es eso que hace que Suecia sea distinta de un país capitalista como la República Centroafricana? ¿Qué es eso que hace que, Austria sea un país distinto de Sierra Leona? ¿Qué es eso que hace que Holanda sea un país distinto de Burundi? ¿Por qué tienen capitalismos distintos? ¿Por qué islas como Islandia o Irlanda están profundamente desarrolladas e islas como Sri Lanka o Madagascar están profundamente subdesarrolladas? ¿Qué es lo que tienen los desarrollados para ser desarrollados y qué es lo que tienen los subdesarrollados para ser subdesarrollados? ¿Cómo se genera ese círculo virtuoso de los desarrollados y ese círculo pernicioso de los subdesarrollados que no les deja salir del subdesarrollo? Pues esto no ha sido siempre igual. A lo largo de la historia esto ha sido distinto. Si nos fijamos en el siglo XIX, no era como es ahora. En el siglo XIX, Engels nos lo explica muy bien y dice: para que un país se industrialice, para que un país se base su economía en la máquina de vapor, para que un país progrese económicamente dentro del capitalismo, y no olvidemos que Marx y Engels eran dos grandes admiradores del capitalismo, y el que no, que se lea el manifiesto comunista, el que piense que no es así, que se lea el manifiesto comunista. Voy a aprovechar ahora que lo pienso para dejar en el texto un enlace para el que quiera leerse mi anotación y mi explicación del manifiesto comunista y se la quiera bajar absolutamente gratis, que posiblemente se va a encontrar con un marxismo absolutamente inesperado, un marxismo totalmente distinto de lo que él se cree y se piensa que es el marxismo, porque al leer el manifiesto comunista, por ejemplo, Marx y Engels se demuestran como dos fervorosos defensores, dos fervorosos enamorados del capitalismo, al que consideran el sistema económico mejor que nunca jamás ha existido hasta ahora, aunque por supuesto podrá ser superado. Bueno, pues Engels
al analizar por qué hay países desarrollados y hay países que no están desarrollados en el siglo XIX, nos dice que la causa en aquellos tiempos, que no es la actual, de este desarrollo es porque cuando un país tiene lo que él llama unos códigos napoleónicos, tiene una legislación burguesa y capitalista, ese país inmediatamente progresa. Cuando tiene un código de comercio capitalista, cuando tiene una ley de ferrocarriles, cuando tiene una ley bancaria, cuando tiene un código civil, un código penal, un código de derecho administrativo y una administración pública y un Estado capitalistas, eso inmediatamente se desarrolla e inmediatamente el maquinismo progresa. Dice, bueno, pues es muy fácil. ¿Y por qué hay países que no lo implantan? Pues dice Engels, porque para que haya un sistema político, social, económico, legislativo, capitalista, hace falta burguesía. Y no puede haber burguesía si no hay ese sistema legal, capitalista, burgués con anterioridad. Por ejemplo, en Francia se desarrolla una burguesía. Hay una burguesía y esa burguesía toma el poder y las cabezas con pelucas empolvadas acaban en los cestos de la guillotina. Y Napoleón acaba implantando esos códigos napoleónicos que llama Engels, que no es nada más que esa legislación burguesa que va a permitir el desarrollo económico. Pero cuando vemos lugares como, por ejemplo, en aquellos tiempos, pequeños estados alemanes, vemos que estos estados alemanes se han blindado contra la burguesía, que la nobleza y la burguesía artesanal se han blindado y están luchando fortísimamente contra la burguesía industrial. Están impidiendo por todos los procedimientos que allí se implante la maquinaria, que allí se implanten los ferrocarriles, que la fuerza del vapor llegue a estos países. Y en consecuencia se van, digamos, vamos a usar la expresión, subdesarrollando cada vez más, van perdiendo el curso de la historia, se van quedando económicamente atrasados. Este es el correctísimo análisis que hacía Engels en el siglo XIX. Si tú tienes unas leyes burguesas, inmediatamente surge una burguesía, esa burguesía va a implantar las máquinas y va a crear su clase explotada, va a crear su proletariado, que nacerá de dos sitios. Por una parte, de la burguesía artesanal arruinada, que no ha podido competir con las máquinas, y por otra parte del campesinado que llegue a las ciudades en busca de trabajo. Y con estas dos vías principalmente se creará un proletariado y se creará una sociedad capitalista que será una sociedad maquinista industrial avanzada. Pero a día de hoy esto no es así. A día de hoy la inmensa mayoría de los países del mundo, por ejemplo la Argentina, tienen legislaciones capitalistas y tienen un sistema de códigos napoleónicos, que diría Engels. Entonces, ¿por qué no se industrializan? ¿Por qué son países subdesarrollados? Bueno, es que la situación ha cambiado desde entonces, han pasado casi 2 siglos. Y a día de hoy, si tú te quieres desarrollar, necesitas un proletariado y de alta calidad y abundante. Si no tienes un proletariado abundante y de alta calidad, no te puedes desarrollar. A día de hoy la situación es distinta. En el siglo XIX, si tú tenías unos códigos napoleónicos, unas leyes burguesas, se creaba una inversión capitalista y mediante esa inversión capitalista se creaba un proletariado industrial. Pero a día de hoy, el capital no puede invertir si antes no tiene un proletariado de alto nivel. ¿Por qué la República Sudafricana? ¿Por qué Sierra Leona? ¿Por qué Burundi? ¿Por qué Sri Lanka? ¿Por qué Madagascar? Que son los ejemplos que hemos puesto. Son países subdesarrollados en los que no hay inversión, en los que no hay capital, porque no se puede invertir. ¿Y por qué no se puede invertir? Porque no hay proletariado. Mientras que en países como Suecia, como Islandia, como Irlanda, como Austria, como los países desarrollados en general, ¿por qué hay inversión? Porque hay proletariado. A día de hoy se ha dado la vuelta a la situación. A día de hoy el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la historia, ha llevado a una situación en la que los países desarrollados son desarrollados porque tienen proletariado. Curiosamente, un proletariado cuanto más abundante y de mejor calidad, más desarrollados son. Mientras que aquellos países que no tienen proletariado,
o que tienen muy poco proletariado y de muy poca calidad, son países subdesarrollados. ¿Y cómo se crea el proletariado? Es aquí el problema del desarrollo. ¿Cómo conseguimos crear proletariado? Pues es un círculo pernicioso y es un círculo vicioso, porque es el proletariado el que crea proletariado. Así de simple, el proletariado avanzado e industrial es el que crea proletariado. Los suizos, el proletariado suizo crea nuevo proletariado suizo, mientras que en Burundi la población, que no está proletarizada, no crea proletariado. En general, hay ciertas características que tienen las poblaciones desarrolladas y estos proletariados, que principalmente son gente de elevada cultura y son gente con un magnífico conocimiento profesional, de tal manera que podríamos decir que unos ingenieros generan ingenieros, que unos licenciados generan licenciados, que los suizos generan suizos y los centroafricanos generan centroafricanos. Y esto es un auténtico problemón para los países subdesarrollados, porque no solo no tienen ese proletariado que necesitan para desarrollarse, sino que el poco proletariado o semiproletariado o subproletariado que tienen se les va, emigra harto y se va a los países desarrollados intentando allí encontrar trabajo y rehacer su vida. En consecuencia, ¿qué hace falta para desarrollar un país, señor Milei? Pues para desarrollar un país lo único que hace falta es un proletariado de alta calidad. El señor Milei lo único que tiene que hacer es olvidarse de sus payasadas economicistas, que no digo que sean absolutamente insignificantes, que no valgan para nada, valen para cosas, tienen su sentido. La política monetaria, la política fiscal, evidentemente influye en la economía de los países. Pero cuando analizamos en gran visión, en visión verdaderamente macroeconómica, ¿por qué hay países que tienen rentas per cápita elevadas y son países desarrollados? ¿Y por qué hay países capitalistas, estoy hablando, que tienen unas rentas per cápita pésimas, bajísimas, y son subdesarrollados? La respuesta es sencillo. Si usted consigue unos suizos, el problema está arreglado. Donde quiera que hay unos suizos o asimilados, inmediatamente el capital se tira a invertir. No hay ningún problema, que donde hay proletariado, el capital está buscando proletariado donde poder invertir. Y ya quisiera poder invertir en sitios como Pakistán o Nigeria, pero el problema es que no puede invertir porque no hay proletariado. Esta es la situación. El problema de la Argentina es su escaso y muy mal proletariado, que además va cada vez a peor. Bueno, ¿es posible arreglar el problema argentino? ¿Es posible transformar la Argentina en una Francia en 15 años, en una Alemania en 20, en unos Estados Unidos en 35? Dice, bueno, señor Milei, ¿dónde va a sacar usted esos gringos que van a Harvard, a UCLA, al MIT? ¿De dónde los va a sacar? ¿Dónde va a sacar usted a esos suizos de las universidades suizas, de los estudios científicos y de ingeniería de altísimo nivel que hay en Suiza? Bueno, el señor Milei no nos lo dice, simplemente nos dice que con medidas monetaristas, con medidas economicistas, él lo arregla todo, cosa que parece un poco difícil de creer. Pues el mal llamado profesor Rayo nos asegura que Javier Milei tiene toda la razón, porque es posible crecer al 3 o al 4% anual, que sería lo necesario para que Argentina se pusiera a unos niveles, digamos, franceses. Que la economía argentina, su PIB creciendo anualmente un 3 o un 4%, se pondría a nivel de Francia o de Italia, que es un poco más bajo, y que nos demuestra que eso se puede hacer porque otros países lo han hecho, porque Corea del Sur o Polonia, que son países de también 40, 50 millones de habitantes, parecidos en tamaño a la Argentina, lo han conseguido. Pues ya sabemos que lo han conseguido, no hace falta que venga el mal llamado a decirnos. Lo que se puede crecer al 3 y al 4% continuamente, ya lo sabemos, si no hay ningún problema en ello. Si el problema del señor Milei no es ese. El problema del señor Milei es otro. Y es que, ¿cuál es la situación en Corea del Sur o cuál es la situación en Polonia? Vamos a ver, la OCDE
hace un estudio bastante bueno, aunque estas cosas siempre son aproximativas, sobre el nivel cultural y sobre la calidad de la enseñanza en los países. Hace una especie de estadísticas, de pruebas entre los niños y saca unas clasificaciones de nivel cultural y de calidad de su enseñanza. Yo, un amigo que estuvo trabajando durante algún tiempo en París, en la OCDE, aquello es muy grande, y entonces me comentaba que un día estaban esperando el ascensor y alguien le dijo a la oreja: ese es no sé quién, el del informe PISA, el de las pruebas de PISA. ¿Y qué son las pruebas de PISA? Pues son unas pruebas para evaluar la calidad de la enseñanza en esos países. ¿Y qué nos dan estas pruebas en Corea del Sur? Pues nos dan que Corea del Sur siempre está compitiendo todos los años por los mejores puestos. Su educación, la educación que reciben sus niños, sus adolescentes, porque es el informe PISA no evalúa la universidad, es de primerísimo nivel. O sea, Corea del Sur está permanentemente luchando por los primeros puestos, mientras que la Argentina está permanentemente luchando por no quedar en los últimos. El informe PISA se empezó a hacer solo con países de la OCDE y ahora se ha ampliado extraordinariamente, creo que ya se hacen unos 100 países en este momento, y la Argentina lucha por no quedar en los últimos puestos, y eso que algunos de los países en los que se hace son países extremadamente pobres. Pero el otro ejemplo que nos pone es Polonia, y estamos en las mismas. O sea, Polonia se ha gastado lo que tenía y lo que no tenía, se gasta lo que tiene y lo que no tiene en educación, y tiene un sistema educativo magnífico. La historia de la educación polaca es muy interesante, y es un ejemplo para Argentina. Durante muchos años no hubo ningún licenciado en las universidades polacas. En el año 39 los nazis invaden lo que actualmente es Polonia y cierran las universidades, porque los polacos son unterhuman, son subhumanos, y en consecuencia no tienen por qué ir a la universidad. Quienes estaban en la universidad no pudieron terminar los estudios, y hasta que los combatientes soviéticos liberaron Polonia, ya en el año 44-45, pues no pudo restablecerse nada, y creo que en el año 46 es cuando vuelven a abrirse de nuevo algunas universidades, en una situación, pues claro, muy deficiente, porque vete a buscar los profesores donde están, etcétera. Y entonces las autoridades comunistas, viendo esta situación tremenda de su sistema educativo y de la cultura general de su población, se gastaron lo que tenían y lo que no tenían en cultura y en formación profesional. Y después del año 90, más o menos todos los gobiernos polacos han tenido muy claro que Polonia tiene que ser un país culto, que Polonia tiene que ser un país avanzado, y que aquí hace falta una educación universal y gratuita. O, por ejemplo, hay países cercanos a Polonia que es muy parecido. O sea, la educación es universal, y universal es universal, y gratuita es gratuita. Gratuita es todo, no hay que poner un solo céntimo para que tu hijo vaya a la escuela. No es gratuita, evidentemente, se paga con los impuestos, pero no sale directamente de tu bolsillo. Y Polonia le pasa lo mismo que a Corea del Sur, señor Milei y mal llamado profesor Rayo. Están todos los años por encima de España, muy por encima de España, luchando por los primeros puestos en el informe PISA. Sus educaciones son verdaderamente magníficas. Se gastan lo que tienen y lo que no tienen en una educación de calidad para sus niños, para sus adolescentes, que es lo que calcula PISA, y luego para sus universitarios o para su formación profesional. Y esta es la diferencia con la Argentina. Corea del Sur y Polonia no han progresado porque se hayan dolarizado, cosa que evidentemente no van a hacer. Más aún, Polonia se ha negado totalmente a entrar en el euro, dice que ella no quiere compartir su soberanía monetaria, y eso que si entra en el euro, evidentemente, es compartir la soberanía monetaria, ya tendrá asiento en las instituciones del euro, porque lo que pretende el señor Milei con la Argentina es regalar
la soberanía monetaria. Argentina no tendrá nada que hacer o que decir en la Reserva Federal después de que dolarice. A lo mejor podría quizás hablar con las autoridades europeas y eurizar, cosa que a mí me vendría mejor porque serían unos eurillos que me entrarían, creo que ya lo he dicho. He hecho el cálculo y creo que me saldrían de los bolsillos de los contribuyentes argentinos algo más de 100 euros, que no está mal, que me los ahorraré de mis impuestos. Pero a lo mejor hablando con el Banco Central Europeo te da unas mejores condiciones que la Reserva Federal. Y en todo caso hay una cosa clara que hay que decirle al señor Milei. ¿De dónde va a sacar los franceses? ¿De dónde va a sacar los alemanes? ¿De dónde va a sacar a los estadounidenses, esos blancos anglosajenos de alto nivel? ¿Y de dónde va a sacar a los suizos? Según me comentan unos camaradas, porque yo no lo encuentro en internet, pero me han asegurado que es cierto, el gobierno uruguayo durante un tiempo, durante los años 60, se empeñaba en decir en que iba a convertir, en que quería convertir a Uruguay en la Suiza de Sudamérica, que Uruguay sería la Suiza de Sudamérica con las políticas que ellos estaban tomando. Y en misma sede parlamentaria, me han asegurado que es cierto, la oposición le preguntó al gobierno, alguien de la oposición le preguntó al gobierno, ¿y de dónde van a sacar los suizos? ¿De dónde van a sacar ustedes los suizos? Porque aquí en Uruguay solo hay uruguayos. Y en Argentina solo hay argentinos. Y en España solo hay españoles. Y por eso estamos donde estamos y no estamos al nivel de los suizos. Esa es la realidad. Los españoles somos un país desarrollado, pero dentro de los países desarrollados, de lo más cutre y de lo más costroso. Somos desarrollados pobres. Tenemos un gran proletariado, tenemos una importante proletarización. Entre el 75 y el 90% de la población está proletarizada. Y el 90%, bueno, casi toda la población es proletarizable, pero es un proletariado de muy bajo nivel. Y por eso estamos donde estamos. Así que, señor Milei, ¿de dónde va a sacar usted para empezar los franceses? Porque ahí solo tiene usted argentinos y no veo que lo único que puede hacer, que es mejorar el sistema educativo, mejorar el sistema cultural y que quede claro que un desarrollado no es simplemente alguien con cultura y con oficio, no es un ingeniero que además sabe historia. No es eso. Es una forma de ser, es una forma de pensar, es una puntualidad, es una responsabilidad, es una limpieza. O sea, en estos países desarrollados es que no pueden tirar un papel al suelo, es que les es imposible mentalmente tirar un papel al suelo, se lo guardan donde sea en una emergencia que no les queda más remedio y es que están que no saben qué hacer con el papel. Mientras que si tú te vas a un país profundamente subdesarrollado, pues lo que ves es la papelera vacía y el suelo lleno de papeles. El ser desarrollado es algo muy complejo, es algo muy difícil y el problema es que solo se puede generar proletariado teniendo proletariado y que en general el proletariado que tienes te genera un proletariado de la misma calidad que el mismo o con pequeñas variaciones y ese es el gran problema de la Argentina, no la dolarización. El que la economía argentina puede crecer al 3 o al 4% ya lo sabemos más que de sobra. No hace falta que venga el mal llamado a cacareárnoslo ni a pontificárnoslo, porque sabemos que el Reino Unido durante el siglo XIX, desde 1815 en Waterloo hasta 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, creció a una media del 1%. Pero Alemania, que había llegado a sus mismos niveles empezando mucho más tarde, antes, los decenios anteriores a la Primera Guerra Mundial, ya creció al 2%. Pero es que la Unión Soviética, después de la Revolución, creció al 4%. Por eso pudo afrontar con una economía industrializada la invasión nazi. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los primeros decenios también crecía al 4%. Por eso Khrushchev decía que os vamos a alcanzar, os vamos a superar y os vamos a machacar, ¿no? Y lo decía, lógicamente, no violentamente, sino económicamente.
y los asesores de Kennedy estaban preocupadísimos porque la Unión Soviética crecía todos los años un 3, un 4% su producción industrial y su producción de mercado, mientras que Estados Unidos, los años en que había crisis, crecía un 0% y los años en que había bonanza y muy buena recuperación crecía un 3%, y estaban muy preocupados y no sabían qué hacer. El problema es que la Unión Soviética en los años 80 creció el 0% de media. Pero que se puede crecer un 4%, señor mal llamado, pues ya lo sabemos, no hace falta que venga usted a pontificárnoslo. El problema es cómo, porque la Unión Soviética se gastó lo que tenía y lo que no tenía en educación. La Unión Soviética, millones de personas, fueron los primeros en aprender a leer y a escribir porque sus antepasados no sabían leer y escribir, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos sabían leer y escribir. Hicieron unas campañas tremendas de culturización para poder culturizar a la población, para poder industrializar el país, y por eso consiguieron esos crecimientos del 4%. Pero no hace falta irnos tan lejos, aquí tenemos España. España durante 15 años, desde el año 59 hasta el año 74, creció a un 6, un 6,5%. No hay ningún problema, señor mal llamado, no hace falta que usted nos explique que se puede crecer a un 3 o un 4% de media, si España lo ha hecho a más del 6 y durante 15 años. Si eso no es el problema no es ese, el problema es que dolarizando la economía argentina no va a crecer. Y hay otro ejemplo también muy interesante, que es el de la Yugoslavia comunista. El mal llamado, en su ignorancia, en su absoluta ignorancia económica, es incapaz de entender el sistema yugoslavo de autogestión. Yugoslavia fue hasta el año 90, desde el 45 al 90, un país comunista, con un partido comunista en el poder y una economía centralizada y comunista. Pero el mal llamado es incapaz de entender, ahí ese bodrio inmundo que ha escrito, que se llama Anti-Marx, pero ¿cómo vas a escribir un libro sobre Marx y luego le vas a refutar si no lo entiendes? El mal llamado es incapaz de entender que el Partido Comunista es el partido marxista de la clase obrera. Marx y Engels aplican el método científico a las letras y a las ciencias y las convierten en ciencias sociales, a las letras y a las humanidades, y las convierten en ciencias sociales. Ellos al marxismo le llamaban el socialismo científico, el estudio científico de la sociedad. Por eso los partidos comunistas tienen proyectos comunistas basados en el marxismo, en la ciencia marxista. Hay comunismos, pero no hay marxismos. El marxismo es único, el marxismo es la ciencia. Y entonces los camaradas yugoslavos, una vez que están en el poder, se dan cuenta de que Marx y Engels tienen toda la razón cuando dicen: los mercados no se autoajustan ellos solos. Las crisis económicas se originan porque los mercados no se ajustan solos, y en consecuencia hace falta una economía planificada para evitar esta situación de crisis, que ellos a las crisis las llamaban la anarquía en la producción. Bueno, pues entonces los comunistas yugoslavos empiezan a pensar y dicen: mejor que un sistema soviético de planes quinquenales, vamos a poner un sistema de economía de mercado mediante sistemas keynesianos. Ya en aquel momento, ya hacia en el año, como más de 10 años antes, Keynes había escrito su teoría general. Entonces, los yugoslavos deciden hacer un sistema comunista de economía de mercado, la llamada autogestión yugoslava. Los yugoslavos dirigían sus propias empresas y en vez de haber Junta General de Accionistas todos los años, era un régimen democrático donde había Junta General de Trabajadores, donde votan las personas, no votan las acciones. Y los trabajadores, que la empresa no es suya, es del Estado, dirigen la empresa. Si la dirigen bien, ganarán más y tendrán incentivos a finales de años, y si no la dirigen bien, puede incluso que quiebre y que vayan todos al paro y al desempleo. Es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se puede gestionar una economía totalmente comunista, donde todos los medios de producción de gran volumen son del Estado, gestionados mediante una economía centralizada, pero una economía centralizada de tipo yugoslavo, de tipo occidental. La economía yugoslava era exactamente igual que la economía
de Austria o de Alemania, países que están al norte de Yugoslavia, o de Italia, que también tenían frontera con ellos, con la única diferencia de que las grandes empresas son propiedad del Estado. Y había muchísima gente que tenía sus propios negocios. Había montones de carpinteros, fontaneros, panaderos, pasteleros, peluqueros, transportistas. Toda profesión que se puede desarrollar uno solo, pues la podías desarrollar tranquilamente, no había ningún problema. Tú tenías tus propios medios de producción y ya está. Lo único que te impedían tener una gran cantidad de trabajadores. Creo que al principio no podías tener ningún asalariado, al final lo subieron hasta 5 asalariados, donde había gente, por ejemplo, pues que tenía restaurantes y cosas así, donde ellos eran los propietarios de los medios de producción. Y aquí tenemos un ejemplo de economía comunista centralizada, porque se lleva desde el Ministerio de Economía, igual que una economía capitalista, con un sistema keynesiano, con política monetaria, con política fiscal, con política de gasto público, exactamente igual que una economía capitalista, una economía de mercado, donde las empresas compiten en el mercado y compiten con las empresas extranjeras, y que creció durante los años 60 sin inversión extranjera a un 8%. No hace falta que el mal llamado nos venga a explicar que sí que se puede crecer a un 3 o a un 4. Es que los yugoslavos lo hicieron al doble, a más del 8%. Pero hay una diferencia. Los yugoslavos se gastaron lo que tenían y lo que no tenían en educación. Los yugoslavos decidieron que Yugoslavia dejaba de ser un país de analfabetos, que no iba a quedar un solo analfabeto en Yugoslavia, y lo consiguieron. Culturizaron a los jóvenes y culturizaron a los adultos y escolarizaron a los niños. Y eso es la forma en la que Yugoslavia creció, pero no parece que sea este el sistema del señor Milei. Yugoslavia no creció a un 8%, que claro que se puede mal llamado, claro que se puede crecer a un 8%, pero no se crece a un 8% dolarizando la economía y dejándola al albur de las fuerzas del mercado. Los yugoslavos crecieron a ese nivel porque no dejaron la economía al albur de las fuerzas del mercado, no la dejaron a que esa mano invisible la gobernara, sino que la gobernaron ellos con sistemas keynesianos y consiguieron un éxito económico verdaderamente asombroso. No hace falta que el mal llamado profesor Rayo nos pontifique que se puede crecer a un nivel del 3 o el 4% del PIB anual. Si eso ya lo sabemos. Y no solo se puede crecer al 8% yugoslavo, se puede crecer aún más. Y ahí tenemos el caso de China. China estuvo creciendo durante 20 años, desde el 92 hasta el 2012, a una media del 10% del PIB, prácticamente el triple de lo que necesitaría la economía argentina. Pero es que claro, los comunistas chinos, los camaradas chinos, sabían perfectamente que una cosa que se deja a la anarquía acaba en el caos, que lo que no se dirige acaba en el desastre. Y dirigieron la economía, unas veces con éxito, otras con fracasos, porque humanos son y se equivocan igual que nos equivocamos todos, pero sobre todo, lo más importante, tenían las ideas claras en lo que había que hacer. Y lo que había que hacer era un hombre nuevo. Cuando cogieron el país, cogieron una auténtica mierda. China era un país devastado, era un país sin economía, era un país que había estado durante años y años en una guerra devastadora, en guerras internas devastadoras, y la guerra del Japón, que también fue un auténtico desastre. Y sobre todo se daban cuenta de que su población era una auténtica mierda. Los chinos que les habían entregado al tomar el poder eran una auténtica mierda y que había que hacer un hombre nuevo. Y vaya, se han hecho un hombre nuevo. Parece muy pomposo, parece muy... Pero, ¿qué es hacer un hombre nuevo? Pues mire usted, entre y busque imágenes simplemente de cómo era China antes del año 49. Busque usted la situación de China en aquellos momentos, un país donde el analfabetismo era lo normal, y vea usted la China actual. Los chinos actuales y los chinos de entonces se parecen en el nombre y poco más, y porque unos son sucesores de los otros, pero tenían la idea clara de que había que gastarse lo que no tenían y lo que tenían, y aún más, en educación. Que
culturización del país era absolutamente imprescindible y que si no culturizaban el país, nunca jamás China podría salir adelante. Y ahí está la situación de China, de cómo cogieron China a cómo la tienen ahora, cómo se ha planificado la economía, da igual si es de una forma o de otra. Cuando Deng Xiaoping decía su famosa frase de da igual que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que cace ratones, pocas expresiones puede haber más marxistas que esa, más materialistas que esa. Dice, el desarrollo económico es lo importante, el cómo lo consigamos es lo que menos importa. Y Marx y Engels, por ejemplo, proponen en el mismo manifiesto comunista para Alemania que el desarrollo económico tiene que empezar por la implantación del capitalismo en Alemania. Así de claro, es un pensamiento totalmente materialista que se da cuenta que el desarrollo de las fuerzas productivas es prioritario en las naciones. Y el problema que tenemos a día de hoy, no entonces, es que a día de hoy necesitamos un proletariado de alto nivel para poder desarrollarnos. Y vamos a poner unos ejemplos que quizá aparezcan raros, porque dicen, es asombroso cómo después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia o Japón pudieron recobrarse después de la paliza que recibieron con tantísima energía y con tantísima facilidad. Pero es que hay una diferencia entre las burguesías de estos países y las burguesías de España y de los países iberoamericanos a día de hoy. Y es que, por ejemplo, en Alemania, la burguesía alemana y los mismos nazis no tenían miedo a la cultura. No solo no tenían miedo a la culturización de las masas, sino que hicieron un enorme esfuerzo de culturización y de escolarización. O el Japón hizo un esfuerzo tremendo para que todos sus niños acudieran a la escuela, para que todos fueran al colegio y que tuvieran un colegio de calidad. De hecho, el Japón era prácticamente un sitio, en este sentido, en Asia, que es que o lo más cercano que podía haber parecido era o la Unión Soviética o ya a Australia y Nueva Zelanda. O sea, echaron los restos en su sistema educativo. Y luego, claro, llegó la posguerra y dice, ¿cómo se recobraron? Y dice, hombre, es que la semilla ya estaba puesta, por muy digamos, derechas, por muy nazifascistas que pudieran ser estos regímenes. Pero veamos el caso italiano, porque el caso italiano es el más interesante para la Argentina, entre otras cosas porque tiene muchos italianos, para España porque estamos aquí al lado, porque el método Montessori es muy común y es muy seguido en estos países. Cuando los fascistas italianos toman el poder, tienen claro que si quieren alcanzar a países como Gran Bretaña, como Holanda, como Francia, como Bélgica, que hace ya mucho, como Alemania, que hace ya mucho que tienen la escolarización de sus poblaciones, la total escolarización de sus niños, tienen que hacer un esfuerzo enorme. Y los fascistas italianos van a intentar culturizar a Italia sin ningún miedo a la cultura, muy distinto de lo que sucede en nuestros países, en donde las burguesías tienen un gran miedo al saber de las masas porque se les llenan las cabezas de pájaros y empiezan a hacer cosas muy raras e inconvenientes. Los italianos llamaron a María Montessori, que es italiana. María Montessori era una mujer muy conservadora, muy católica, pero no era fascista. No quería colaborar con ellos, pero ellos sabían que necesitaban la escolarización de Italia y al final le ofrecieron unas condiciones tan magníficas que no pudo negarse, y así nació el Real Instituto Montessori para la formación del profesorado fascista, por el que pasaron miles de educadores, clérigos y seglares durante el periodo fascista italiano, y que dejaron ya plantada la semilla de la recuperación económica posterior de Italia. Es asombroso cómo Italia pudo levantarse después de su situación después de la guerra mundial, y Alemania y Japón igual, pero tenemos que decir la verdad, porque la realidad es que estos regímenes
nazifascistas, estos regímenes con los que yo no comulgo en modo alguno, hicieron unos esfuerzos educativos enormes, de tal manera que los que vinieron después prácticamente no tuvieron que hacer nada. Galbraith dijo que él estaba en no sé en qué institución, me acuerdo que Galbraith es premio Nobel de Economía, de los primeros premios de economía que hubo cuando se instituyó el premio, y decía que es que fue asombroso porque no hubo que hacer nada, los alemanes se reorganizaron ellos solos y tiraron para adelante, que era asombroso. Y hay que decirle al señor Milei, hay que decirle al mal llamado profesor Rayo, que cuando vemos ejemplos de lo que quiere hacer el señor Milei en países como Estonia o Polonia, que lo han conseguido recientemente, es que en Estonia la educación es gratuita, y gratuita significa gratuita y de calidad. Y Estonia también es uno de esos países, al igual que Polonia y algunos otros países que están por allí, que viven de los gobiernos anteriores, porque los gobiernos comunistas hasta el año 90 echaron los restos con la educación, y los gobiernos posteriores han tenido también muy claro que había que culturizar a las poblaciones, y por eso han podido alcanzar estos niveles educativos. No es porque hayan hecho políticas monetaristas, no es porque hayan hecho políticas economicistas de libertad económica. Muy al revés, han hecho políticas en las que han tenido gran cuidado de que la escuela, de que la educación de los niños bajo ningún concepto cayera en la anarquía, y de sacar a cada niño todo, absolutamente todo lo que se podría. De cada niño hay que sacar al máximo todo lo que se puede. Pero la impresión que me ha dado después de ver ese pseudo debate, ese lamentable debate entre los candidatos a la presidencia argentina, es que me ha dado la impresión que hay niños en Argentina sin escolarizar, ¿no? Esa es la impresión que me ha dado, por lo menos en las regiones rurales más pobres. Y en todo caso, hay una cosa clara, sí, creo que han dicho, si no recuerdo mal, porque no tengo la humerada de vérmelo entero, pero creo que hablaban de un 40% de argentinos en la pobreza, un 10% de argentinos en la miseria. Dice, en este país no queda más remedio que poner una escuela pública, una escuela de calidad, que es lo que el señor Milei, es lo último en lo que piensa el señor Milei. El señor Milei más bien lo que piensa es en destrozar la escuela argentina, o lo que queda de la escuela argentina, que creo que está en un nivel aún peor que la escuela española, que ya es decir, que ya es mal nivel. Pues evidentemente así será imposible salir del agujero. A día de hoy lo que nos encontramos es que las políticas de desarrollo hay que hacerlas a muy largo plazo, y ese muy largo plazo incluye muchas cosas, pero hay una que es la básica, que es la prioritaria, que es la que no hay que olvidarse. Se necesita un proletariado, y lo único que podemos hacer desde las administraciones públicas para intentar crear ese proletariado es crear cultura y crear formación profesional. No podemos darle a la gente otras cosas, como por ejemplo el gusto por las cosas bien hechas, el orgullo profesional propio de los desarrollados. No lo podemos hacer, pero sí que podemos por lo menos poner una escuela pública y de calidad, esa escuela pública y de calidad que no tiene la Argentina, y que hace que la Argentina vaya cada vez de peor en peor. De aquellos argentinos que yo conocí en mi adolescencia y en mi juventud, a los argentinos que nos vienen ahora, es que la verdad hay un abismo. Aquellos también es verdad que eran gente muy culta, porque era gente que venía huyendo de la dictadura de Videla, pero es que daba gusto, la mayoría de ellos eran gente muy culta. Lamentablemente el nivel de la Argentina ha caído extraordinariamente. Y lo mejor que puede hacer el señor Milei con esos 40.000 millones que va a regalar a unos extranjeros, porque al cambiarlo por moneda extranjera, ese país puede, cada billete, cada moneda que se va a Argentina, puede crear una nueva y evitarse el tener que cobrar impuestos. Por eso yo le digo al señor Milei que por favor, que no dolarice, que si quieres una moneda muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, la más fuerte del mundo, esa es el franco suizo, enriquezca a los suizos, pero por el bien que me trae, yo lo que le pido es que esos 40.000 millones lo gaste en comprar euros, porque por cada billete, por cada moneda de euro
que se va a llevar a la Argentina, aquí podremos hacer una nueva sin inflación y nos ahorraremos pagar impuestos. Hecho el cálculo, creo que en este caso me corresponderían algo más de 100.000 eurillos del dinero de los bolsillos de los argentinos que se le va a regalar a alguien si gana las elecciones. Pues por favor, señor Milei, que sea yo, ya que usted no se lo quiere gastar en lo que verdaderamente podría producir un crecimiento económico argentino, que es en la culturización de la población, porque hablaba de un voucher escolar, que debe ser algo así como que te dan una especie de cheque, no sé exactamente lo que dice, y que tú puedas escoger colegio. Y le decía una candidata, que tampoco era una candidata que yo apreciara mucho, que le decía: señor Milei, usted no entiende lo que es la Argentina, usted se cree que la Argentina es Buenos Aires, usted no se da cuenta que en muchas zonas rurales no se puede escoger colegio porque hay uno solo o no hay ninguno, así que si no hay colegio difícilmente los padres van a poder escoger colegio para los niños. Pero aprenda usted de, por ejemplo, lo que hicieron los chinos, que dijeron: por muy alejada que viva la gente, aunque sean incluso nómadas que van por allí de un sitio para otro, porque había pueblos nómadas en el desierto del Gobi, etcétera, irá con ellos un maestro o una maestra enseñando a los niños. Y así es como se consigue un crecimiento del 3 o el 4%, no con medidas economicistas, sino con medidas de creación de un proletariado industrial abundante y de calidad. Entonces, ¿es posible un crecimiento económico como el que pretende Javier Milei? Pues perfectamente posible. Y es perfectamente posible porque hay países que han tenido ese crecimiento, y no ese crecimiento, el triple de ese crecimiento en realidad y durante muchos años y de forma sostenida. Es perfectamente posible lo que dice Milei. Y más aún, sería posible, por ejemplo, cogerse un sitio miserable y asqueroso, como por ejemplo, pues no sé, Somalia, por decir algo, uno de esos países como por ejemplo Somalia, que están llenos de niños negros, rodeados de moscas, con los mocos colgando, que es todo miseria, que da todo asco. Es posible coger ese país y convertirle en uno de los países más avanzados del mundo en 10 años. Es perfectamente posible, al menos en teoría es perfectamente posible. ¿Y cuál es el método? ¿Dolarizando y dejando libertad económica? Dice, no, no ese es el método. El método, en teoría, es el siguiente. Coge usted Somalia y lo primero que tiene que hacer es dejarla limpia, completamente limpia de somalíes. Llevarse a los 20 millones de somalíes que hay allí, o casi, y dejar el territorio limpio, expedito, sin nadie, sin humanos. Y luego se va usted a los países más avanzados y más desarrollados del mundo y convence a gente de su población, especialmente jóvenes de la mejor calidad, de que se vayan para allá voluntariamente a vivir al territorio de Somalia. Convence usted a 2, 3, 4, 5 millones de personas para que se vayan a vivir allí. Y ya está. ¿Y cómo que ya está? Es decir, ya está, no hace falta más, no hace falta más. Es como el que planta un robledal. ¿Cómo se planta un robledal? Pues hay que coger unas nueces, hay que irse al bosque, a una umbría, y entonces haces ahí unos agujeritos, las metes con el pico hacia abajo, las tapas, que no estén con tierra, que no estén ni muy arriba ni muy abajo, porque muy abajo no llegan a salir, pero si están muy arriba están muy expuestas, las riegas y te vas. Y si no, unos años después pasas por allí y hay un robledal. No hay que hacer nada. ¿Qué hubo que hacer en Alemania? ¿Qué hubo que hacer en Japón? ¿Qué hubo que hacer en Italia después de la Segunda Guerra Mundial? Nada, ellos solo cogieron, se las arreglaron y a una velocidad y con una fuerza tremenda volvieron otra vez a la bonanza económica. Pues aquí es lo mismo, los dejas ahí en Somalia, vuelves unos años después y aquello ya es un país plenamente desarrollado, porque los dejas solos y ellos se organizan. No hay el más mínimo problema. El problema es que el señor Milei no sé de dónde va a sacar los suizos para convertir a Argentina en la Suiza del Río de la Plata. Desde luego, sus políticas no solo no va a conseguir que crezca la economía, sino que al revés, si se dedica a destruir
la educación, si se dedica a destruir la cultura y si se dedica a regalar en un principio 40.000 millones de dólares a unos extranjeros, que le vuelvo a pedir por favor que eurice para que me toque a mí algo de ese dinerillo que le van a robar a los argentinos, que luego me tocará más, porque luego cada vez que el Banco Central Europeo emita moneda puede emitir una mayor cantidad para sufragar los gastos de las administraciones públicas de la zona euro con cargo al bolsillo de los argentinos. O sea que quizá los 40.000 millones sean nada en comparación con todo lo que se les va a saquear posteriormente al no tener su propia moneda. Pero ya le digo que esto efectivamente se puede hacer, por supuesto que en teoría se puede hacer. Lo único que necesitas es un proletariado de calidad y abundante, que es precisamente lo que no tiene la Argentina. A día de hoy, si quieres un progreso económico para una economía, lo que necesitas necesariamente, lo más importante de todo, que se va a abrir camino frente a todas las dificultades y frente a todo lo demás, es tener un proletariado de alta calidad y muy abundante. Eso que tienen los países más desarrollados, como Irlanda, como Luxemburgo, como Suiza, como Suecia, etc. Si tú tienes esa población, no hay ningún problema, el país va a ir adelante, no necesitas dolarizar, y si no tienes esa población, da igual todo lo que dolarices, da igual todos los economicismos monetaristas que realices, que el país no se va a desarrollar. En consecuencia, le tengo que dar la razón al mal llamado profesor Rayo. Yo cuando la tiene, se la doy. Efectivamente, es posible que la Argentina, teóricamente, llegue a unos niveles tremendos de desarrollo, ya no los de Milei, sino mucho, mucho, mucho mayores. Pero el problema está en de dónde vamos a sacar los suizos, porque allí hay argentinos, allí no hay suizos. Y el hecho de que puedan votar a Milei y ya cagarla del todo, demuestra que a lo mejor son todavía más argentinos de lo que esperábamos.